minutos para cada equipo en la etapa de alegatos de apertura, empezando por la autoridad investigadora, posteriormente con la defensa, después 5 minutos para la réplica y contrarréplica, igual empezando por la autoridad investigadora y posteriormente con la defensa, después una etapa de conclusiones de 5 minutos cada equipo, y para finalizar con las preguntas de nuestro honorable jurado, que hoy nos acompaña la magistrada Adriana Leticia Campuzano, el doctor Luis de la Calle y el doctor Eduardo Saavedra. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, para ya empezar, vamos a empezar ahorita con los 20 minutos de la autoridad investigadora en sus alegatos de apertura. Les cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas noches, honorable pleno de esta comisión. El día de hoy compareceremos en el desahogo de esta audiencia Rodrigo Gaitán, su servidor, Óscar Ferrer y Brenda Paz, en representación de la autoridad investigadora. Les pido que si tienen alguna dificultad para escucharnos por motivos de la conexión, por favor nos lo comenten. El día de hoy les expondremos el dictamen de probable responsabilidad con el fin de que se determine si los actos cometidos por Yajagas fueron constitutivos de prácticas monopólicas relativas que son sancionadas por la ley aplicable en Yajalón. Para comenzar, les explicaré los antecedentes. Para finales de 2014, el mercado de importación y comercialización al mayoreo de gasolina operaba bajo un modelo regional, en el cual Yajagas era la única empresa con la concesión de importar y comercializar gasolina en el norte, mientras que lo mismo sucedía con Petrosur en el sur. El mercado de venta al menudeo obedecía esta misma regionalización, pero a partir de inicios del 2015 el gobierno de Yajalón permitió la participación de múltiples empresas en la importación, distribución y comercialización de gasolina. Esto en un marco de libre competencia, abriendo el mercado, por lo que entraron nuevos competidores como son Petrol International y AR Petrol. El mismo año el mercado mayorista tuvo un fuerte crecimiento en el sur, pero no fue así en el norte. En 2012, Yajagas y Millán firmaron un convenio modificando su contrato primigenio para obtener una vigencia hasta diciembre de 2021. En enero de 2016, Yajagas lanzó un nuevo modelo de franquicia, denominado Yajagas Green, el cual incluía un esquema de descuentos para los nuevos franquiciatarios, pero eran exclusivamente para estos nuevos franquiciatarios. Millán solicitó la modificación de los términos y condiciones de su contrato de franquicia, efecto de que se le aplicaran los nuevos descuentos contemplados, así como también las nuevas obligaciones que esto implicaría. Solicitud que fue rechazada reiteradas ocasiones, por lo que Millán decidió presentar una denuncia por conductas realizadas que resultaban violatorias de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, y la autoridad investigadora, dando seguimiento a dicha denuncia, da inicio a la investigación, por lo cual se forma el expediente en el cual se investiga a Yajagas por la probable comisión de prácticas monopólicas. Para poder indagar más en esta práctica, es necesario ubicar el eslabón de la cadena de valor en la que se contextualiza el objeto de estudio, siendo este el modelo de comercialización de gasolina en Yajalón. En cuanto al eslabón de la comercialización, es necesario analizar los determinantes desde la posición de las estaciones de servicio y para el caso de la oferta, el enfoque es necesario a nivel de los comercializadores. El mercado relevante tiene como dimensión del producto la gasolina. Esto es porque la gasolina es un bien homogéneo. Este producto no cuenta con sustitutos en el mercado y es un producto inelástico, lo que implica que un monopolista hipotético podría imponer de manera rentable incrementos en los precios. Conforme a la dimensión geográfica, la distribución de gasolina al interior de Yajalón, de acuerdo con la regulación hoy vigente, debe ser a través de ductos. Por motivos de carácter geográfico, no ocurre ninguna comercialización de gasolina por medio de la región sur y la región norte. La única interconexión que existe es una red de ductos que tiene la capacidad de importación de 55,000 barriles al día, que esta resulta insignificante para unir a las dos regiones, puesto que en promedio para el 2012 la región norte comercializó 1.9 millones de barriles diarios, por lo que para efectos de esta investigación el análisis corresponde únicamente a la región norte. Esto implica también que la capacidad instalada por los agentes económicos en el norte no pueda competir con la capacidad instalada en el sur, porque un minorista ubicado en la región norte no tiene la posibilidad de adquirir este servicio por parte de Petrosur. Por lo tanto, la medición de particiones debe de hacerse de forma separada.
En el supuesto que la regulación permitiese la distribución de gasolina entre el sur y el norte, los costos de adquirir un medio de transporte para conectar las dos regiones sería demasiado alto, considerando que un carrotaje cuesta 6 veces más por ducto por kilómetro y un autotaje cuesta 14 veces más que este. En el caso que hoy nos atañe, la distancia en carretera entre el sur y el norte es de 500 kilómetros, por lo que el costo sería demasiado elevado. Por lo tanto, para que haya una conexión eficiente entre el sur y el norte, se necesitaría conductos de alta capacidad que tienen una barrera de entrada, por lo que no es viable interconectar las dos regiones en el corto plazo, aun cuando los costos de importar la gasolina en el sur son más bajos por un 8%. Referente al artículo 59 en las disposiciones 7 y 8 de la Ley de Competencia Económica, estas establecen las maneras en las que se puede determinar el poder sustancial de un agente económico. Actualmente, Yajagas cuenta con el 90% de la participación en el norte. Siguiendo el índice Herfindahl, es de 8.152 puntos. Y para que se considere un monopolio perfecto es de 10.000. Tan solo el otro 10% de las estaciones operan bajo diferentes marcas, Araf y Petro. Ahora, tomando en consideración la organización de la industria en Yajalón Norte, Yajagas tiene una integración vertical, lo que le otorga cierto poder sobre sus competidores. Debido a las características que tiene esta industria, la comercialización de la gasolina tiene diferentes barreras a la entrada. 1. Economías de escala. 2. Permisos. 3. La integración vertical. 4. El acceso a canales de distribución eficiente. 5. El posicionamiento de marca, que en este punto, hablar de gasolina en el norte es prácticamente como hablar de Yajagas. Y por último, las restricciones constituidas por Yajagas. Considerando el artículo 60 de la Ley de Competencia de Yajalón, el acceso a la red de ductos para la transportación de gasolina presenta un insumo esencial, teniendo en consideración que es un bien con alta especificidad, indispensable para la comercialización de la gasolina y que cuenta con características de monopolios naturales. Hay un reto adicional que hay que tomar en cuenta, es que se necesitan grandes sumas de inversión requeridas para que una empresa pueda invertir en nuevos ductos. Esto necesita que un gran capital externo y el cual únicamente se asegura a través de contar con clientes y contratos de largo plazo que comprometan el uso y el pago de la capacidad que se instalaría. Esto implica que hoy los entrantes no tienen usos alternos de infraestructura de ductos, porque hoy son propiedad de Yajagas y en su momento fueron desarrollados a través del gasto público. Por lo que Yajagas tiene influencia en la posibilidad de acceso a este insumo esencial, pues la regulación garantiza el acceso abierto a la red de ductos, pero este está sujeto a la disponibilidad de capacidad, lo que implica que Yajagas tiene la dificultad, la posibilidad de determinar o no si cuenta con la capacidad necesaria para poner a disposición de terceros. Considerando que hoy cuenta con el 90% de la participación en el mercado, la comercialización está atada a través de los descuentos ofrecidos y la inexistencia de cláusulas de terminación anticipada de sus contratos. Yajagas puede dejar fuera de oferta de infraestructura clave para que los entrantes puedan crear sistemas logísticos integrales y competitivos, que estos les permitan importar y mover volúmenes eficientes de gasolina y así poder generar economías de escala. De la misma manera, impide a los entrantes invertir en infraestructura de almacenamiento y transporte. Actualmente, las dos entrantes, Petrol y Araf, cuentan con la participación de infraestructura que equivale a su participación en el mercado mayorista. En cada región, los entrantes también han podido invertir en oleoductos en el sur, sin embargo, en el norte no lo han podido hacer. Los planes de inversión de los entrantes en infraestructura de ductos están sujetos a alcanzar la escala suficiente, estos requiriendo un 13% de la participación en el mercado mayorista para hacerlo, como ya lo hicieron en el sur. Considerando las prácticas de Yajagas, han disminuido la cuota de mercado que es necesaria para hacerlas rentables. De aquí surge la importancia de que se vigilen los contratos de Yajagas y su nuevo esquema de descuentos para que los nuevos participantes puedan tener la posibilidad de atraer la demanda para el uso de sus nuevos ductos. Por lo que se puede concluir que el posicionamiento de Yajagas, que tiene desde antes de la liberalización en el mercado relevante, le otorga ventajas que le permiten incurrir a prácticas a imputar. Bueno, como quedó demostrado, el poder sustancial Yajagas lo está aprovechando para realizar conductas
que son constitutivas de prácticas monopólicas relativas conforme a lo dispuesto en la Ley de Competencia Económica de Yajalón, con fundamento en el artículo 54 y específicamente en el 56. La fracción quinta para la negativa de trato, la fracción octava para los descuentos por lealtad y la fracción decimoprimera para la reducción de la demanda que desplaza a los competidores. Respecto de la negativa de trato, como ya lo mencionamos, en marzo de 2016, Millán solicitó a Yajagas la modificación de los términos y condiciones de su contrato de franquicia, efecto de que se le aplicaran los descuentos y las nuevas obligaciones contempladas en el modelo de franquicia de Yajagas Green, considerando que están en toda posibilidad de cumplir con los requisitos. Este servicio le fue negado en reiteradas ocasiones por Yajagas, con la justificación expresada mediante correos electrónicos que, debido a la oferta agresiva de comercializadores foráneos, el nuevo esquema de descuentos buscaba sumar nuevos franquiciatarios y hacer un rebranding acorde a las tendencias ambientalistas, y lamentablemente el área comercial señalaba que no podían otorgarles descuentos a los franquiciatarios actuales. Estos hechos se cuadran en el supuesto de práctica monopólica relativa de negativa de trato, pues se le está negando un servicio en reiteradas ocasiones que explícitamente se le está ofreciendo a otros, sin ni siquiera darles la posibilidad de que ellos cumplan con los nuevos términos y condiciones del contrato. Respecto a los descuentos que otorga Yajagas, hay que observar tres características importantes de estos. En primera, son retroactivos, lo que implica que son condicionales al volumen consumido en el año anterior. Son no lineales, lo que implica que no sean los mismos por unidad, sino tienen efectos tras alcanzar ciertos umbrales, y además tienen un volumen ilimitado. Considerando que una gasolinera vende 5.5 millones de litros al año en promedio, para alcanzar el primer descuento se necesitaría un grupo de 16 gasolineras. Asimismo, para alcanzar los descuentos del 30% se necesitaría un número de 262 gasolineras. El porcentaje estimado de grupo de gasolineras con esta venta constituye un 50% de las gasolineras, por lo que Yajagas tiene el potencial a través de este esquema de atraer bastantes estaciones de servicio de los demás. Además, estas características son las que hacen que no existan incentivos para comprar combustibles de otros comercializadores. Por lo tanto, debido a los altos umbrales para ser acreedores a los descuentos, se manifiesta un requisito no explícito de no adquirir gasolina comercializada por un tercero, configurando el artículo 56, fracción octava de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Además, hay que tomar en cuenta que los entrantes no pueden ofrecer descuentos equiparables a los de Yajagas Green. En primer lugar, porque estamos hablando de jugadores pequeños. Venden volúmenes muy por debajo de los que vende Yajagas. En segundo lugar, su capacidad, como ya explicó mi compañera, es limitada a la red de ductos. Por lo tanto, no es factible que los entrantes puedan comercializar volúmenes grandes y eficientes en el corto plazo. Además, el volumen de ventas inferior implica que los entrantes tengan que aplicar mayores descuentos por unidad para que sean equiparables con los de Yajagas Green. Por lo anterior, las acciones tienen como objeto y efecto un incremento de los costos, una obstaculización del proceso productivo y una reducción de la demanda de sus competidores. Las gasolineras independientes representan un sector clave para que los entrantes puedan agilizar su entrada y posicionarse, puesto que la estrategia de estos se ha basado en adquirir estaciones de servicio ya establecidas. Esto debido a las dificultades que representa instalar una nueva estación de servicio en términos de permisos, regulación, estudios de mercado y montos de inversión. Si observamos la participación, después de la apertura hubo una migración de las estaciones de servicio que le compraban a Yajagas hacia los entrantes. Sin embargo, esta migración se estacionó en este punto y se mantuvo constante. Esto se debe a la falta de transparencia en el proceso de migración de otras marcas hacia otras marcas de los contratos de Yajagas, tanto el tradicional como el de Yajagas Green, pues estos no cuentan con cláusulas de terminación anticipada invocada por los franquiciatarios.
Además, la vigencia de 8 años por contrato y renovación automática por periodos iguales genera problemas a la competencia al prolongar el tiempo de relaciones de suministro exclusivo. Por último, los franquiciatarios tradicionales pudieron estar a la expectativa de que se le aplicaran los descuentos o el nuevo esquema de descuentos a sus contratos tradicionales, por lo que no tampoco hubo una migración hacia otras marcas a partir de que se implementó el nuevo esquema de descuentos. Estas cláusulas pudieron haber hecho sentido en un mercado antes de la liberalización. Sin embargo, en un mercado liberalizado, representan un obstáculo para el posicionamiento de nuevos competidores y por lo tanto representan un problema para la libre concurrencia. Por otro lado, si observamos los efectos del desplazamiento de los descuentos, también hay que, o sea, podemos ver que aquí cuando empieza los descuentos de Yajagas Green, empieza a absorber todos los participantes de que ya habían adquirido los entrantes. Por otro lado, si observamos las estaciones de servicio no han crecido a una tasa importante, por lo que Yajagas está absorbiendo los participantes o la participación de los entrantes directamente a través de este esquema. Yajagas tiene el potencial de absorber todos los clientes y un desplazamiento de los competidores colocaría a Yajagas en condiciones de incrementar precios, considerando que sus clientes están atados a contratos con duración de 8 años y que no ha habido un incremento en estaciones de servicio. Por otro lado, hay que tomar en cuenta los obstáculos para invertir en infraestructura de transporte, pues hay barreras a la entrada que además son reforzadas por las prácticas de Yajagas. La preservación de su poder en este mercado relacionado permite a Yajagas obtener ganancias monopólicas a través del servicio de transporte que ofrece, lo cual representa un daño directo hacia los consumidores, puesto que los costos logísticos son trasladados al precio final y constituyen un componente importante. Si observamos la dinámica y comparamos los precios del norte con el sur, observamos que tras la liberalización los del norte sí lograron bajar a un nivel y se mantuvieron ahí. Sin embargo, los del norte se mantuvieron a la alza e incluso incrementaron a partir del 2017. Además, los precios del sur sí obedecen las fluctuaciones del precio de referencia internacional, mientras que los precios del norte no, por lo que estas fluctuaciones no se deben a los precios de referencia internacionales y además son fluctuaciones que varían del 29 al 77%, por lo que tampoco son atribuibles a los costos de importar la gasolina, puesto que en el sur sí tienen costos más eficientes para importar la gasolina y representa un ahorro del 8% respecto al norte. Sin embargo, estas brechas son abismales, lo que sugiere más bien que estos costos o esta diferencia entre los costos es atribuible a los altos costos logísticos que está cobrando Yajagas. Además, si observamos la fluctuación de los precios de referencia internacional y los simulamos con las fórmulas de costos que nos ofrecen en el caso, podemos observar que la brecha, si realmente se siguieran estos costos o estas fluctuaciones, la brecha sería mínima, por lo que una vez más, los costos logísticos y el precio de referencia internacional por sí solos no explican estas altas brechas que existen entre los precios del norte y el sur. Además, la correlación de participación de Yajagas y los precios es positiva y es de 0.87%. Si nos paramos en este punto, que es cuando Yajagas pudo reducir su participación tras la liberalización, digamos el punto mínimo, hasta la actualidad, lo que ha representado un aumento de su participación por las prácticas que está implementando, esto ha representado a su vez un aumento del 32% en el precio. Por lo dicho anteriormente, Yajagas incurre en la negativa de trato, los descuentos por lealtad y las cláusulas poco transparentes de sus contratos como una estrategia conjunta, sistemática y bien pensada que no tiene por objetivo las ganancias ambientales que está argumentando, más bien tiene por objeto y efecto el desplazamiento de sus competidores, preservar su poder sustancial y además obstaculiza el proceso productivo a lo largo de toda la cadena y se traduce en mayores precios a los consumidores. Previo a concluir, nos parece importante hacerle notar a este honorable pleno que existen precedentes a nivel internacional como lo son el caso de Sterling Merch versus Nestlé, en el cual la Corte determinó que una práctica solo es permisible si constituye un 40% del mercado relevante. Sin embargo, si excede de este 40%, se podría determinar como ilegal, de tal manera que se configura la conducta prohibida.
por lo que en este caso Yajagas excede y sobrepasa estos estándares internacionales. Adicionalmente, también Estados Unidos, en casos como CP Meritor versus Eaton, también ha determinado que es ilegal tener programas de descuento de lealtad, ya que Eaton controlaba el 85% del mercado y por lo tanto se constituía una práctica monopólica. Estos casos son análogos al presente, puesto que Yajagas también emplea descuentos a nuevos franquiciatarios y controla el 90% del mercado. Es así que se constituye una práctica monopólica relativa en esta presente investigación. Es cuanto. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Con esto damos por terminado los alegatos de apertura de la autoridad investigadora y ahora vamos a seguir con los alegatos de apertura de la defensa. Les cedo la palabra. ¿Se ve mi cámara y todo bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno. Buenas noches, estimados comisionados y miembros de la autoridad investigadora. Mi nombre es Andrea Cedeño, soy abogada y me acompañan en mi equipo Jessica Hernández, abogada, Pamela Flores, abogada, Marco Medina, economista, y Samantha Sánchez, economista. El día de hoy nos encontramos aquí en representación del consorcio gasolinero Yajagas para realizar nuestras manifestaciones respecto a las acusaciones imputadas a mi representada por parte de la autoridad investigadora referentes a la Comisión de Prácticas Monopólicas Relativas. En primer lugar, nos gustaría hacer valer una excepción procesal. El artículo 71 de la Ley de Competencia establece que el periodo de investigación no puede exceder de 120 días hábiles, el cual podrá ser ampliado siempre y cuando exista una causa debidamente justificada por la autoridad investigadora. Sin embargo, en el presente expediente no obra constancia alguna referente a la ampliación del plazo, por lo que si el periodo de investigación inició el 10 de enero del 2020, este debe haber terminado el 10 de julio del mismo año. Ahora bien, procederemos a realizar las manifestaciones de fondo respecto a las conductas que se le imputan a mi representada. En este sentido, nuestra presentación se estructurará de la siguiente manera. En primer lugar, iniciaremos definiendo el mercado relevante para luego demostrar que nuestra representada no tiene poder sustancial en dicho mercado. Posteriormente, revisaremos uno por uno los supuestos del artículo 56 de los que se nos acusa para exponer por qué dichos supuestos no se actualizan tampoco en el presente caso. Finalmente, probaremos que no existe un efecto anticompetitivo derivado de las conductas que se nos atribuyen y que, por el contrario, existen importantes ganancias en eficiencia producto de las acciones de nuestra representada. De este modo, al final concluiremos que, al no actualizarse los tres elementos necesarios para la existencia de una práctica monopólica relativa, se deberá considerar que mi representada no incurre en dicha práctica. Comenzamos ahora con lo relativo al mercado relevante. La autoridad investigadora proporcionó distintas definiciones del mercado relevante en su dictamen de probable responsabilidad, en su escrito de imputación y en su presente discurso. Sin embargo, consideramos que ninguna de estas definiciones es la adecuada para el presente caso. De acuerdo con el artículo 58 de la Ley de Competencia Económica, para determinar el mercado relevante se debe considerar la sustituibilidad del bien o servicio, la sustituibilidad geográfica, los costos de distribución del bien, así como los costos, probabilidades y restricciones normativas que limiten a los consumidores de acudir a otro mercado. Con lo anteriormente, consideramos que el mercado relevante es el mercado de comercialización al mayoreo de combustibles en Yajalón, entendiendo combustibles en un sentido más amplio, más allá de solamente gasolina y diésel. Para justificar esta definición, presentamos un análisis relativo a la creciente sustituibilidad de la gasolina por otro tipo de combustibles, producto de un paulatino cambio en la demanda de los consumidores finales. Ahora bien, es pertinente discernir entre el mercado relevante de comercialización al mayoreo de gasolinas y el mercado relacionado a venta al menudeo en estaciones de servicio para tener un mejor entendimiento del caso. En lo que concierne al mercado de venta al menudeo, las gasolinas que se ofrecen son bienes homogéneos dentro de los rangos de su octanaje y contenido energético. Esta homogeneidad permite que un consumidor final que desea comprar gasolina de un cierto tipo pueda fácilmente sustituir la gasolina de una estación de servicio por otra. Además, de acuerdo con los datos de Yato Dynamics, una agencia que provee información especializada del sector automotriz, la cantidad de autos vendidos que pueden utilizar gasolina con etalón, gas natural y energía eléctrica ha aumentado en los últimos años. Por ejemplo, en los primeros 6 meses del 2019 se incrementaron en 92% las ventas mundiales de autos eléctricos. La tendencia a utilizar combustibles alternativos a la gasolina y el diésel seguirá creciendo en los años por venir, y con ello aumentará la sustitución de la gasolina y el diésel por otro tipo de combustibles. Ahora, por el lado de la oferta en el menudeo, las estaciones de servicio desean ofrecer estos combustibles que los consumidores demandan, por lo que prevén los cambios y solicitan a las comercializadoras lo que los consumidores necesitan. En este sentido, en lo que concierne a la sustituibilidad en el mercado de comercialización al mayoreo, las comercializadoras pueden ofrecer al mayoreo gasolina y diésel, así como otro tipo de combustibles. La diversificación de la oferta al mayoreo depende de la diversificación del menudeo. Dado que la tendencia de la demanda de los consumidores finales está encaminada hacia la diversificación,
el grado de sustituibilidad entre la gasolina y otros combustibles aumentará drásticamente en los próximos años. ¿Pero por qué esto es importante? Porque ignorar estos cambios en la demanda puede resultar perjudicial en el proceso regulatorio, pues las definiciones del mercado relevante deben ser consistentes en el tiempo. El usar una definición incorrecta del mercado relevante en el presente caso sentaría un precedente para futuros casos en este mercado. Por esto está justificado el incluir en el mercado relevante no solamente gasolina, sino combustibles en un sentido más amplio. Ahora, en la dimensión geográfica, tras la liberalización, las estaciones de servicio pueden acudir a los distintos competidores que existen en el mercado e incluso se puede comercializar gasolina entre regiones, dado el ducto existente entre ellas. La autoridad argumenta que el ducto es pequeño, pero creemos que se debe matizar este hecho. Primero, el ducto solo existe y está en uso tras la liberalización, por lo que no se podría esperar que tuviera una capacidad enorme. Sin embargo, su mera existencia confirma que sí existe comercialización entre regiones y que el mercado es todo ya jalón. Además, consideramos que es importante evocar la definición marshalliana de lo que es un mercado. Un mercado es el área en la que los precios tienden a la uniformidad, salvo por las diferencias en costos. En este sentido, si bien los precios del norte y del sur presentan niveles distintos, es importante recalcar que la diferencia en los niveles se debe a diferencias en costos. Pero si analizamos sus tendencias, veremos que están estrechamente relacionados. Para observar la relación de los precios entre regiones del mercado relevante, calculamos el coeficiente de correlación entre los precios al mayoreo de la región norte y la región sur, el cual es superior al 0.76, lo cual refleja la estrecha relación entre los precios de las regiones y que no se puede descartar que existen presiones competitivas de los mismos entre regiones. Aunado a lo anterior, los agentes económicos en toda la región de Yajalón están sujetos a las mismas disposiciones y regulaciones, por lo que no existen restricciones normativas, dado que todos los agentes están sujetos al mismo marco jurídico. Por todo lo anteriormente expuesto, está justificado que el mercado relevante sea en realidad el de la comercialización al mayoreo de combustibles en todo Yajalón, entendiendo combustibles como una oferta más amplia de los mismos, más allá de gasolina y diésel. Ahora, una vez que definimos correctamente el mercado relevante, vamos a argumentar por qué Yajagas no tiene poder sustancial en el mismo. Para que Yajagas tenga poder sustancial, la autoridad investigadora tiene que demostrar, en suma, 3 elementos. En primer lugar, que la participación de Yajagas es tal que le permita fijar precios o restringir la oferta. En segundo lugar, que los competidores de Yajagas no tienen suficiente poder en el mercado. Y en tercer lugar, que existen barreras a la entrada y que los competidores no tienen las mismas posibilidades que Yajagas de acceder a las fuentes de insumos. En primer lugar, cabe destacar que después del 2015 era inevitable que mi representada tuviera al principio una amplia participación en el mercado. Sin embargo, esta sí disminuyó desde la entrada de los nuevos competidores Arab Petrol y Petrol International. Desde la liberalización, la participación de los nuevos competidores aumentó desde 0 hasta 10 y 15%, y con ello disminuyó la participación de Yajagas de 58 a 42%. Si bien en el 2018 puede observarse que Yajagas vuelve a aumentar su participación desde el lanzamiento de Yajagas Green, las participaciones de los nuevos competidores en realidad se mantuvieron constantes, por lo que no se advierte que Yajagas haya desplazado o intentado desplazar a sus competidores abusando de su participación mayoritaria. Al contrario, esto demuestra que los competidores hasta ahora han ganado suficiente poder de mercado para no verse desplazados por las estrategias de negocios de Yajagas. Ahora, contrario a lo que alega la autoridad, la participación mayoritaria de Yajagas que arroja el índice de Herfindahl-Hirschman no es razón suficiente para concluir que ésta tiene poder sustancial, ya que en la legislación no se prevé que una participación amplia sea el único criterio para determinar el poder sustancial de un agente económico. Tampoco es razón suficiente para afirmar que pueda fijar precios. En realidad, como puede observarse, los precios de las gasolinas en Yajalón después de la liberalización son más transparentes. Es decir, reflejan mejor sus determinantes, los cuales son los precios de referencia internacional, los costos de importación y el margen de mayorista. Si existen precios más altos en la región donde se encuentra Yajagas, esto se explica en realidad por factores ajenos a las conductas de la misma y que tienen que ver precisamente con estos determinantes. En primer lugar, como se observa en la tabla, el costo de importación en el norte es significativamente mayor que el costo de importación en el sur. Esto explica que los precios de las gasolinas en el norte también tienen que ser más altos. En segundo lugar, cabe señalar que los precios de referencia internacional son distintos para ambas regiones. Al ver el comportamiento de los precios de referencia internacional para la región norte, podemos notar que el aumento en precios de las gasolinas de bajo octanaje en el 2017 coincide exactamente con el alza en los precios de referencia internacional para la misma región y el mismo tipo de gasolina. Lo mismo sucede para el caso de las gasolinas de alto octanaje. Por estas dos razones, no puede imputarse a mi representada que ésta esté fijando precios.
Aunque la autoridad investigadora también señala que debe de considerarse como barrera a la entrada los costos de invertir en infraestructura de transporte y almacenamiento, nosotros señalamos que en Yajalón el marco normativo vigente establece condiciones de acceso abierto que someten a Yajagás a obligaciones adicionales para dar acceso no discriminatorio a sus competidores, a la infraestructura de transporte y almacenamiento. Y que estos, así, de esta manera, no tienen que incurrir en costos adicionales por este concepto para entrar al mercado. Asimismo, todos los agentes económicos en el mercado relevante tienen las mismas posibilidades de acceso a fuentes de insumos, pues todos los competidores pueden importar combustibles y acceder a la infraestructura existente para ello. Por lo mismo, tampoco puede considerarse la gasolina un insumo esencial, pues Yajagás no tiene el control exclusivo sobre la misma. Finalmente, cabe destacar que el modelo de franquicia que utiliza Yajagás no constituye una barrera a la entrada tampoco, pues las franquiciatarias siempre pueden optar por abandonar este modelo de franquicia para acudir a otras comercializadoras, pues no se prevé algún tipo de pena convencional para el caso de que una franquiciataria opte por abandonar el modelo de franquicia. Por todo lo expuesto, debe de concluirse que mi representada no tiene poder sustancial en el mercado. Una vez que se determinó que Yajagás no tiene poder sustancial en el mercado relevante, es importante analizar si se actualiza alguna de las conductas del artículo 56 de la Ley de Competencia. La autoridad investigadora imputó a mi representada 3 de estas conductas. Analizaremos cada una de ellas. En primer lugar, la negativa de trato está enfocada en negar la comercialización o venta a una persona determinada. Mi representada no negó la comercialización al denunciante. Tan es así que existe un contrato de franquicia entre las partes. Ahora bien, en cuanto a los servicios de Yajagás Green, esto tampoco se actualiza. En el expediente no habrá ningún elemento probatorio que permita afirmar que Yajagás negó brindar el servicio de Yajagás Green y con ello la venta de los productos relacionados. Únicamente negó el otorgamiento de los descuentos cuando los franquiciatarios solo cumplían con las obligaciones del modelo tradicional. Los mails que resalta la autoridad investigadora no establecen en ningún momento la voluntad del denunciante de adquirir las nuevas obligaciones y los productos que ofrece el nuevo modelo. Únicamente solicitó la aplicación del descuento con base en su volumen de compra. En segundo lugar, los descuentos por lealtad, regulados en la fracción octava, para que se actualicen, deben demostrarse que existe un descuento o beneficio y un pacto de lealtad. Si bien sí existe un descuento, no se cumple con el requisito del pacto de lealtad. Los franquiciatarios, bajo la marca Yajagás Green, no tienen una prohibición de comercializar con terceros ajena a las condiciones de un contrato de franquicia con el objetivo de proteger la calidad y prestigio de la marca. Además, la condición para obtener el descuento es el volumen de compra de combustible y no un pacto de lealtad. Este tipo de descuentos se considera beneficioso para el mercado porque tiende a verse reflejado en mayores ganancias en eficiencia. Además, la autoridad investigadora interpretó de manera errónea el caso estadounidense Sterling Merck contra Nestlé, el cual señala que este tipo de práctica no es dañina si constituye menos del 40% del mercado relevante. Sin embargo, contrario a lo que estableció la autoridad, esto se refiere a la penetración de la política específica y no a la participación del agente económico en el mercado. Así, la autoridad investigadora debía probar que el descuento no era costo efectivo. Sin embargo, no logró establecer cuáles son los volúmenes de compra de los franquiciatarios, el porcentaje del mercado beneficiario del descuento o que la duración de los mismos fuera de tal magnitud que creara un efecto de cierre en el mercado. En general, no logró probar que exista un daño en la competencia, a la competencia con los descuentos, por lo que, si se imputa esta conducta, se prohibiría la aplicación de cualquier tipo de descuentos. Finalmente, la reducción de la demanda implica la acción de un agente económico y la reducción de la demanda que enfrenta otro u otros agentes económicos. Como se estableció en el análisis del poder sustancial, no existen elementos que permitan afirmar que las acciones de Yajagás han desplazado a los competidores entrantes. La autoridad investigadora basa sus argumentos en que el contrato de franquicia es de difícil salida. Sin embargo, recalcamos que el contrato no prevé pena convencional en caso de rescisión anticipada. Además, la vigencia del contrato pretende reducir los costos de transacciones, lo que no obstaculiza la posibilidad de que los franquiciatarios puedan notificar su deseo de salida a la terminación de la vigencia del mismo. Además, la autoridad investigadora no probó que exista una efectiva reducción de la demanda de otros agentes económicos en el mercado relevante. Después de haber analizado cada una de estas conductas, resulta evidente que ninguna se actualiza en el presente caso.
Ahora bien, en cuanto al tercer elemento necesario para que se acredite la Comisión de Prácticas Monopólicas Relativas, este consiste en que exista un daño o efecto anticompetitivo en el mercado. La autoridad, en su dictamen de probable responsabilidad, establece que este daño consiste en 4 diferentes efectos que se explicarán a continuación. En primer lugar, establece que Yajagas desincentiva la inversión en infraestructura de almacenamiento y transporte, lo cual resulta completamente falso. La autoridad sostiene que los competidores necesitan 13% de participación para poder invertir en infraestructura. Sin embargo, entre enero de 2016 y enero de 2017, Petrol International alcanzó un nivel de participación entre el 13 y el 15% y decidió no hacer esa inversión, por lo que resulta falso que la falta de inversión sea atribuible a las conductas de Yajagas. En segundo lugar, sostiene que los descuentos causan un rezago en el crecimiento de estaciones de servicio, pero dicho argumento resulta ilógico. La autoridad sostiene que existe una demanda desatendida en el mercado relacionada de comercialización al menudeo de combustibles, el cual es imputable a mi representada. Sin embargo, si dicha demanda desatendida existiera y además existen descuentos en el mismo mercado, lo lógico sería que existieran muchísimos incentivos para que nuevos comercializadores al menudeo ingresaran al mercado, por lo que Yajagas no causa rezago alguno. En tercer lugar, la autoridad alega que existe un aumento al precio final del consumidor, lo cual también resulta completamente falso. Como el descuento se aplica sobre el margen del mayorista, la política de descuentos tendrá como consecuencia precios más bajos para el consumidor final, como se explicará en nuestro análisis de eficiencias. Finalmente, alega que se disminuyó la demanda de sus competidores. La refutación de dicho supuesto daño ya se mencionó previamente, pues la participación de los competidores se mantuvo constante. Sin embargo, hay que distinguir entre un desplazamiento indebido y uno derivado de un proceso de competencia, el cual sería debido. Para probar que el desplazamiento de los competidores es indebido, la autoridad debería probar que los competidores desplazados son competidores igualmente eficientes que mi representada, tal y como lo resolvió la Corte Europea de Justicia en el caso Intel y en otros casos. Así, si los competidores no son tan eficientes como Yajagas, no se puede decir que las conductas de Yajagas sean las únicas determinantes de su participación en el mercado. Por otra parte, cabe resaltar que para acreditar una práctica monopólica relativa es necesario que la autoridad presente una teoría del daño que efectivamente pruebe cuál es el daño específico en el mercado, para lo cual necesariamente debe basarse en evidencia objetiva y no en meras especulaciones. Sin embargo, la autoridad carece de evidencia cuantificable en cuanto al daño que supuestamente alega, pues no aporta pruebas sobre, por ejemplo, el porcentaje del mercado que está recibiendo los descuentos, cuál es la magnitud de los mismos en el mercado, cuál es su duración y cuántos clientes de Yajagas tienen acceso a los mismos. De este modo, la autoridad no otorga dato que evidencie por qué los descuentos son perjudiciales. Así, ya que la autoridad no logró probar la existencia de ningún daño observable en el mercado relevante, además de que no existe un competidor igualmente eficiente afectado por las supuestas conductas anticompetitivas de Yajagas, debe considerarse que no se actualiza el tercer elemento necesario para tener por acreditada una práctica monopólica relativa, por lo que se debe concluir que mi representada no incurrió en dichas prácticas. Por otro lado, se puede mostrar que las aportaciones netas al bienestar de los consumidores implican las siguientes ganancias en eficiencia que se pueden dividir en 2 rubros. El primer rubro son los beneficios al medio ambiente. El primer beneficio que identificamos es que el uso del etanol 85 puede llevar a una disminución en la cantidad de emisiones de CO2. Esto ocurre dado que la introducción de gasolina con etanol produce una gasolina mejorada, en tanto que las emisiones generadas por la combustión son menores que en el caso de la gasolina tradicional. De acuerdo con un estudio realizado en el 2012 por el Laboratorio Nacional Argonne, el primer laboratorio de investigación científica de los Estados Unidos, se ha encontrado que si se considera el ciclo de vida completo del etanol, entonces utilizar gasolina con etanol reduce las emisiones en promedio un 34%. El segundo beneficio es que se incentiva el uso de autos eléctricos e híbridos, dada la introducción de estas estaciones de carga de energía eléctrica, y esto tiene un impacto porque, por ejemplo, un coche que utiliza gasolina de tamaño mediano emite en promedio 143 gramos de CO2 por kilómetro, mientras que uno eléctrico con características similares emite en promedio 43% menos y uno híbrido 36% menos. Ahora, por el lado del beneficio a los consumidores, un beneficio es que se da una diversificación de la oferta existente dentro del mercado de venta al menudeo, lo cual implica que hay mayores opciones de las cuales elegir para el consumidor. Otro beneficio es que se da una reducción de precios resultado de la reducción de costos al oxigenar la gasolina mediante etanol.
Esto ocurre pues la oxigenación de gasolina mediante etanol resulta ser más costo eficiente que la oxigenación mediante MTBE, debido a que este aditivo, al ser un producto boutique que prácticamente ningún país utiliza, hace que aumenten los costos para los comercializadores al menudeo, lo cual se termina reflejando en mayores precios para los consumidores. De acuerdo con un estudio publicado por el Consejo Mexicano de la Energía, el optar por la utilización de etanol frente al MTBE significaría un ahorro de 2.55 pesos por litro. Y si consideramos un precio de la gasolina de 19 pesos, entonces este ahorro disminuiría el precio un 13%. Esta disminución es considerable tomando en cuenta que se consumen en promedio 1.08 millones de barriles diarios en la región norte de Yajalón. Otro beneficio es la reducción de precios resultado de una reducción en el margen mayorista. Al reducir su propio margen, Yajagas beneficia a las estaciones de servicio, puesto que la gasolina que compran sale más barata, en tanto que lo cual se traduce en menores precios para los consumidores. Tomando en cuenta el precio de menudeo de la gasolina en el norte de Yajalón para julio del 2018, una reducción en el margen mayorista del 15% disminuiría el precio de menudeo en 0.044%. Otro beneficio es un aumento en el consumo de gasolina por parte de los consumidores que se ubican en los deciles con menores ingresos. Y finalmente, el último beneficio es que el consumidor encontrará estaciones de servicio de Yajagas con combustible disponible en todo momento. De este modo, resulta evidente que en el presente caso no existe práctica monopólica relativa alguna cometida por mi representada. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a seguir con la etapa de réplica y contrarréplica. 5 minutos para cada equipo, empezando por la autoridad investigadora. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, es importante hacerle notar a este pleno que para el cómputo de los plazos la defensa no está tomando en cuenta los acuerdos emitidos por esta comisión, en los cuales se resuelve que no correrían los plazos tramitados ante la comisión derivado de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. Además, resulta necesario evidenciar que en caso de existir un error de naturaleza procesal y que no existiera dicha constancia que alega la defensa, el día de hoy no estaríamos aquí ante este honorable pleno desahogando esta audiencia, por lo cual no es argumento suficiente para que el pleno desestime el desahogo del dictamen de probable responsable y añadiendo que para actos intraprocesales la instancia correcta para desahogar dicha excepción sería el juicio de amparo ante el Poder Judicial. Como segundo punto, la defensa no hace una definición del mercado relevante correcta. Toman como dimensión de producto la gasolina, el diésel, el etanol, energías alternativas, cuando estas no son sustitutos, por lo que no están actualizando la fracción primera del artículo 58 referente al mercado relevante. Hablan de que la energía eléctrica representa un sustituto creciente para los combustibles, pero específicamente para cuáles usuarios. Para los coches convencionales, realmente los coches convencionales tendrían que incurrir en costos modificar sus motores. El etanol 85 solo es compatible con motores de combustión flexible. Por supuesto que no son fácilmente sustituibles esos productos y los costos a los que incurren los usuarios para hacerlos sustituibles sería adquirir un coche eléctrico, los cuales son mucho más caros que los coches convencionales. Su dimensión geográfica establece todo el país, sin embargo, no desahogan la fracción segunda de los costos de distribución ni la fracción tercera del artículo 58 referente a la posibilidad de acudir a otros mercados, puesto que Petrol y Arab en el norte no tienen la posibilidad de adquirir este servicio, el servicio de transporte de gasolina de Petrosur o de la capacidad instalada en el sur. De acuerdo a la regulación vigente, todo el transporte se debe hacer a través de la red de ductos existente. Al parecer, basan su dimensión geográfica únicamente en que la regulación es la misma para el norte y el sur, lo cual no es suficiente para definir una dimensión geográfica. Además, aunque la regulación de libre acceso, nosotros explicamos las barreras que existen o las posibilidades que tienen Yajagas de negar este servicio. Además, el poder sustancial, al estar definido mal el mercado relevante, su medición de poder sustancial no es aplicable al caso. Habla de la participación de que tras la apertura ha disminuido. Sí disminuyó. Sin embargo, esta disminución fue interrumpida tras la implementación de las prácticas de Yajagas. De hecho, hablando de participación, los entrantes para marzo de 2016 observaron un 21% de participación tanto en el norte y en el sur. Sin embargo, tras las prácticas en el norte, esta participación fue interrumpida, mientras que en el sur siguió incrementando.
Respecto a los costos, hablan de deficiencias en el costo de transporte e importación en el norte. Sí las hay, pero estos no explican en su totalidad la brecha. Además, hablan de que las fluctuaciones son por los precios de referencia internacional y toman 2 precios de referencia internacional, lo cual no es posible, puesto que la gasolina es un commodity y es el mismo precio de referencia internacional para ambas regiones, tanto para el norte como para el sur. Hablan de correlaciones entre los precios, sin embargo, las correlaciones no explican brechas, más bien explican qué tan paralelos podrían ser. Dicen que los precios son más transparentes. ¿Dónde está el antes y el después del esquema de los costos? ¿Dónde están los costos de transporte de última milla? Esos no vienen reflejados y son a través de los cuales se están inflando los precios. Respecto a los descuentos, la obtención de descuentos no está sujeta, argumenta que no está sujeta a no comprarle a otros, sino más bien a incentivar los híbridos. Aquí me gustaría preguntarle a la defensa, ¿cuáles son los objetivos de Yajagas para incentivar estaciones de servicio híbridas? ¿Cuáles son los incentivos? ¿Cuál es su ganancia económica? Recordemos que estamos hablando de una empresa integrada verticalmente que su principal giro es comercializar combustibles. Entonces, ¿cuál es el beneficio detrás de esto? Nosotros creemos que más bien los beneficios son la preservación de su poder sustancial y la disminución de la demanda de los competidores. Por lo tanto, quienes no están haciendo una teoría del daño es la defensa, puesto que no están estableciendo los incentivos de Yajagas para incurrir en estas prácticas. Además, respecto a la fracción 11ª, dicen que la libre concurrencia y apertura del mercado disminuye costos. En eso estamos de acuerdo. Sin embargo, Yajagas está afectando esta libre concurrencia a través de las prácticas, como demostramos a lo largo de nuestra presentación. Finalmente, respecto a las ganancias de eficiencia, me gustaría preguntarles, ¿esas están haciendo un mercado distinto? ¿Es necesario que Yajagas incurra en estas prácticas para generar estas ganancias en eficiencia, para generar estos bienes y servicios nuevos? La verdad, nosotros creemos que no. Además, dicen que el desplazo de participación de los participantes es por la eficiencia de Yajagas. Si Yajagas es tan eficiente, entonces, ¿por qué tiene que incurrir a estas prácticas para implementar los nuevos bienes y servicios? Si Yajagas fuera tan eficiente, los podría implementar sin la necesidad de incurrir en estas prácticas que evidentemente están afectando la competencia. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a seguir con la contrarréplica por parte de la defensa. Sus 5 minutos van a empezar a partir de ahora. De acuerdo, muchas gracias. Pues comenzaremos respondiendo a lo que acaba de decir la autoridad investigadora e iremos en orden de cómo presentamos. En primer lugar, nos gustaría recalcar que la carga de la prueba siempre está del lado de la autoridad investigadora y que ellos son quienes tienen que probar las cosas con datos duros, no nosotros. En este sentido, con lo respecto al mercado relevante, nos hablan acerca de que no hay sustituibilidad entre las gasolinas, el diésel y otro tipo de combustibles. Para empezar, queremos hacer una distinción entre lo que se recomienda que los coches utilicen y lo que pueden utilizar. Los coches nuevos, por ejemplo, siempre deberían de utilizar premium, una gasolina de alto octanaje, dado que eso es lo que se recomienda por parte del productor. Sin embargo, los consumidores siempre van a comprar la gasolina que les acomode al bolsillo. En este sentido, aunque tu coche sea nuevo, vas a adquirir una gasolina de bajo octanaje dado el precio. Y nosotros ya les argumentamos cómo la gasolina oxigenada con etanol puede reducir los costos. Y si bien es cierto que hay coches especializados que pueden soportar el contenido de etanol, lo cierto es que los autos producidos en los últimos 10 años también lo pueden soportar. Ahora, la razón por la que nosotros incluimos esta sustituibilidad ya se las indicamos, que es la consistencia temporal de la definición del mercado relevante. La autoridad investigadora ignoró completamente este argumento que tiene que ver con que los mercados relevantes tienen que ser consistentes en el tiempo. Esto es un reto en cuanto a la innovación tecnológica, pero si ustedes definen el mercado relevante desde ahorita, no tendrá problemas en el marco regulatorio en el futuro. Ahora, en lo que habla en la geográfica, habla acerca de que la red de ductos existente es protegida de Yajagas, lo cual es correcto, pero ya hablamos acerca de nuevo de la política de libre acceso que existe. Y por lo mismo también hablamos del ducto que existe entre las regiones, el cual puede ser utilizado para comercializar gasolina. Ahora, cuando hablamos de correlación de precios, a lo que nos referimos es que la correlación de precios muestra que los movimientos en los precios en el norte sucedan al mismo tiempo que los movimientos en los precios en el sur, lo cual puede intuir que existe una presión competitiva en los precios de ambas regiones, lo cual justifica el hecho de que están conectadas, lo cual ignora completamente la autoridad investigadora y no incluye dentro de sus réplicas. Ahora, respecto a los precios de referencia, aquí queremos hacer una aclaración. Los documentos aclaratorios desde el presente caso establecieron que los precios de referencia en ambas regiones son distintos, lo cual significa que por ignorancia o con dolo, la autoridad investigadora está ignorando lo que existe dentro del documento aclaratorio de este presente caso. Ahora, como ya les indicamos, los precios de referencia son distintos y son mayores en el norte. De hecho, la alza en los precios que incurrieron en el norte son precisamente el momento en el cual los precios de referencia se elevaron. Asimismo, el margen que se cobra en el norte siempre es constante y es del 3%. Es decir, siempre se cobra el 3% sobre el precio de referencia y los costos de importación, por lo que no es posible que Yajagas esté metiendo ahí oculto un costo de transporte de última milla. Todos los costos en los que está cobrando Yajagas se incluyen dentro del 3% del margen que cobra. Asimismo, no
no han logrado probar o no han logrado tener datos duros que justifiquen todas las hipótesis que hacen. Todo lo que hacen son meras especulaciones no basadas en datos duros. Asimismo, ya les dijimos en tanto al desplazamiento que debían de justificar que el desplazamiento es contra la competencia. Si un desplazamiento es contra la competencia, ustedes deberían probar que los competidores son tan o más eficientes que Yajagas, lo cual, de nuevo, ustedes ignoran y en ningún momento prueban. Asimismo, suponiendo sin conceder que se definiera el mercado relevante para solo el norte de Yajalón, se le recuerda nuevamente a esta autoridad investigadora que la participación mayoritaria no es razón suficiente para determinar poder sustancial. Además, es cierto, la infraestructura pertenece a Yajagas, sin embargo, pues en virtud de la nueva regulación, existen condiciones de acceso abierto que someten a Yajagas a las obligaciones de dar acceso no discriminatorio a sus competidores a la infraestructura existente para que no incurran en costos. La misma regulación incluso somete a Yajagas a medidas de regulación asimétrica para garantizar la participación de los competidores. Por lo tanto, no es razón, siguen sin dar razones suficientes para determinar el poder sustancial. Finalmente, en cuanto a la teoría del daño, nos gustaría recordarle a la autoridad que su teoría del daño debe tener las siguientes características. En primer lugar, debe demostrar cómo se daña la competencia y cómo se daña a los consumidores finales. La autoridad no prueba ninguno de los dos, pues simplemente da muchos saltos lógicos de los cuales deriva un supuesto daño, pero en realidad no acredita ninguno. También la teoría del daño debe ser lógica y coherente. Así como explicamos previamente, hay muchas conclusiones a las que la autoridad llega que realmente no resultan para nada lógicas. Por otra parte, debe ser acorde a los incentivos de las partes. En este sentido, cabe preguntarle a la autoridad si lo que esperan es que nosotros como empresa busquemos incrementar la participación de mercado de nuestros competidores. ¿Es eso algo razonable para pedirle a una empresa? Precisamente de un proceso de competencia se deriva que los competidores menos eficientes salgan del mercado, lo cual es completamente normal y completamente esperable en un mercado en el que exista competencia. Finalmente, la teoría del daño, debe ser consistente con la evidencia empírica. Y como mencionamos anteriormente, la autoridad hasta el momento no ha dado ni una sola cifra de cuál es la magnitud del daño en el mercado, cuántos clientes tienen acceso a ese descuento y cómo termina afectando a la competencia. Perfecto, muchas gracias. Agotando la etapa de réplicas, vamos a seguir con la etapa de conclusiones. 5 minutos para cada equipo, empezando por la autoridad investigadora, así que le cedo la palabra. En conclusión, nos gustaría hablar de que la defensa se basa en justificar sus prácticas debido a las ganancias en eficiencia que representa. Sin embargo, no pueden apelar a este supuesto, ya que las prácticas no representan una disminución en el precio del consumidor final, no existe una mejora sustancial en los canales de distribución y en el número de estaciones de servicio, y la introducción de estaciones de cargado para automóviles eléctricos y gasolina etanol 85 no representa una mejora sustancial y puede ser implementada a través de medios menos anticompetitivos. Respecto a los precios, hablan de que los descuentos se transfieren a los consumidores finales. Sin embargo, una conclusión de Bertrand es que cuando un competidor tiene costos por debajo de sus competidores, va a fijar su precio final justo por debajo del costo de sus competidores, pero mínimamente. Por lo tanto, considerando que los competidores de las estaciones de servicio que sí son acreedores a los descuentos tienen costos altos todavía, las estaciones de servicio no tienen incentivos para reflejar, o al menos no en su totalidad, los descuentos que le están siendo implementados. Además, hay que tomar en cuenta los altos costos de transporte y la concentración que tiene Yajagas, su poder sustancial, que dice que de acuerdo a la defensa nos basamos solo en participaciones. Sin embargo, ya explicamos las diferentes barreras y el insumo esencial, que son el red de ductos, que a pesar de haber acceso abierto, el acceso abierto está sujeto a disponibilidad y Yajagas tiene actualmente el 90% del mercado. Además, las inversiones de los entrantes se han visto detenidas debido a su reducción de la demanda, consecuencia de las prácticas de Yajagas, no consecuencia de la eficiencia de Yajagas, puesto que en el sur Petrol está configurado igual que Yajagas, sin embargo no comete esas prácticas y la participación de los entrantes no se ha visto interrumpida o disminuida como sí en el norte tras las prácticas de Yajagas. Además, Yajagas incrementó su poder de mercado a través de estas prácticas y el crecimiento de estaciones de servicio ha sido ínfimo comparado con el del sur, aun cuando se cuenta con una demanda desatendida.
Además, la implementación de estaciones de servicio representa ventajas exclusivas para automóviles eléctricos e híbridos, los cuales son un porcentaje muy pequeño actualmente en Yajagas, y por su lado el etanol 85 es exclusivo para motores de combustión flexible, rinde de un 15 a 27% menos que la gasolina regular, sin embargo su precio solo es un 15% menor, por lo que en términos de beneficios para el consumidor creemos que tal vez no esté representando un beneficio significativo y por supuesto no justifica las prácticas. Por último, se pueden introducir los mismos bienes y servicios a través de medios menos anticompetitivos. Si los objetivos de Yajagas fueran encaminados a generar un mejor medio ambiente, a reducir las emisiones, estaría aplicando los descuentos a todos y no solo a ciertos competidores que son estratégicos para el posicionamiento de los entrantes, sus competidores en el eslabón de la comercialización de la gasolina en el norte de Yajalón. Por lo tanto, por el uso de la regla de la razón, podemos concluir que las ganancias en eficiencia no contrarrestan el efecto negativo que ya explicamos a lo largo de 20 minutos en el primer bloque, que tienen las prácticas anticompetitivas en las que está incurriendo Yajagas. Por tanto, se le solicita a este honorable pleno de la comisión que emplaza a Yajagas por la Comisión de Prácticas Monopólicas Relativas, en virtud de que, como se demostró anteriormente, los actos cometidos por Yajagas se encuadran en los supuestos de ley como prácticas monopólicas relativas de negativa de trato, descuentos por lealtad y reducción de la demanda. Y cabe mencionar que la defensa jamás pudo demostrar que no contaban con poder sustancial, ya que consideraron un mercado relevante erróneo y tampoco pudieron desvirtuar la comisión de dichos actos. Es cuanto. Gracias. Perfecto, con eso dan por terminada sus conclusiones. Muy bien, ahora vamos a seguir con las conclusiones de la defensa. Les cedo la palabra. Gracias. Estimados comisionados, a lo largo de esta audiencia, la autoridad investigadora no ha sido capaz de acreditar que mi representada incurrió en alguna de las conductas del artículo 56. Por otra parte, tampoco ha podido probar una teoría del daño coherente basada en datos duros, sino que se sustenta en meras especulaciones. Por otro lado, como defensa, hemos puesto a su disposición todas las razones, los datos y las pruebas que demuestran que mi representada debe liberarse de toda responsabilidad. En primer lugar, expusimos por qué la definición del mercado relevante propuesta por la autoridad investigadora es inadecuada y por lo tanto debe modificarse. Demostramos que la sustituibilidad del producto o servicio dentro del mercado de comercialización al mayoreo de combustibles depende en gran medida de la sustituibilidad del producto o servicio dentro del mismo mercado, pero al menudeo. Comprobamos que la tendencia de la demanda de los consumidores finales está encaminada hacia la diversificación, por lo que el grado de sustituibilidad por el lado de la demanda en el mercado mayorista ha aumentado drásticamente en los últimos años y lo seguirá haciendo en un futuro. Por lo que el mercado relevante debe delimitarse a la comercialización al mayoreo de combustibles, entendiendo como combustibles no solo a la gasolina, sino también al diésel, a los biocombustibles, gas natural, entre otros. Además, mencionamos que en virtud de la nueva legislación, las estaciones de servicio pueden acudir al comercializador que deseen y el servicio que reciben no varía sustancialmente del que recibirían de otro comercializador, por lo que una estación de servicio podría fácilmente reemplazar el servicio de un comercializador por otro a lo largo de todo el territorio de Yajalón. Al no existir restricciones normativas que limiten el acceso de los distribuidores de combustibles a fuentes de abasto alternativas, ni para el acceso de proveedores a clientes alternativos, entonces debe delimitarse el mercado relevante a toda la República de Yajalón. Además, en lo que corresponde a la dimensión geográfica, presentamos los argumentos necesarios respecto a por qué se debería incluir todo Yajalón. En particular, la autoridad investigadora no respondió a nuestro argumento sobre la correlación de los precios al mayoreo entre las regiones norte y sur, lo que indica que existen presiones competitivas sobre los precios de las regiones norte y sur. En segundo lugar, demostramos que conforme al artículo 59 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, el porcentaje de participación de Yajagas en el mercado no implica que tenga poder sustancial, ya que existen competidores que han ganado poder de mercado desde su ingreso. Yajagas no puede fijar unilateralmente precios, ya que los precios se determinan conforme a los precios de referencia internacional para la región norte, y dado que Yajagas cobra siempre un margen constante del 3% sobre los precios de referencia más el costo de importación. Y tercero, que no existen barreras a la entrada. Y cuarto, que todos los agentes económicos enfrentan las mismas posibilidades de acceso a fuentes de insumos. En tercer lugar,
demostramos a esta comisión que Yajagas no ha cometido ninguna de las prácticas imputadas del artículo 56 de la Ley de Competencia. La autoridad investigadora fracasó en otorgar las pruebas suficientes para acreditar la actualización de las mismas, así como la existencia de algún daño en el mercado. Además, la autoridad investigadora fundamenta la actualización de las conductas en un test de razonabilidad, sin mencionar que dicho test solo es aplicable una vez que se probó la existencia de efectos anticompetitivos, cosa que no logró. No solo eso, sino que quedó comprobado que el modelo de negocios de mi representada y la política de descuentos de la marca Yajagas Green tienen aportaciones netas al bienestar del consumidor e implican ganancias en eficiencia. Por todo lo anterior, ha quedado demostrado que en el presente expediente no obran pruebas suficientes para concluir que Yajagas tiene poder sustancial en el mercado relevante o que haya abusado de su participación mayoritaria. La autoridad investigadora no logró demostrar que Yajagas ha cometido práctica monopólica alguna. Por lo tanto, pedimos al Pleno de la Comisión que haga lo que por ley corresponde y proceda al cierre del expediente, liberando de toda responsabilidad al consorcio gasolinero Yajagas. Eso es todo. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, con eso terminamos la etapa de conclusiones para seguir ahora con las preguntas por parte del jurado. Así que, sin más preámbulo, le cedo la palabra a este honorable jurado. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Muchas felicidades a los equipos participantes. Una pregunta para el equipo de la autoridad, tratándose de la negativa de trato. ¿Cómo se produce el daño a la competencia? Me gustaría escuchar la explicación. De este caso, en este caso. Ok, en este caso, al estarle negando la entrada, ellos intentan justificar que es en virtud de que haya una ganancia en eficiencia, pero pues, o sea, si no hubiera negativa de trato, por ejemplo, al entrar Millán a Yajagas Green, podría poner estas estaciones de carga eléctricas que mencionan como una ganancia en eficiencia. O sea, sería mucho mayor la eficiencia que se obtendría en el caso de que no se diera esta negativa de trato. Además de que, o sea, pone en riesgo a Millán contra los otros competidores que sí se les permite la entrada al modelo de negocio. Digamos que hay un efecto en un mercado relacionado, que es el de venta minorista, donde los que sí son acreedores a los descuentos tienen sobre todo los descuentos más altos, podrían desplazar a aquellos a los que se les está negando el trato. Sin embargo, los incentivos de Yajagas de implementar estas dos al mismo tiempo van encaminados más que nada al desplazamiento de sus competidores en el eslabón de la comercialización, por lo que Yajagas incurre en estas dos prácticas conjuntas como un plan sistemático para lograr este objetivo, más que nada. Muy bien, muchas gracias. Y al equipo de la defensa, ¿qué tienen que decir sobre que las franquicias son por 8 años? No he oído ningún comentario y que además en el modelo se excluían a los franquiciatarios que estaban bajo el modelo tradicional. Sí, claro. Bueno, para empezar, sí es cierto, las franquicias tienen una duración de 8 años, tanto la franquicia tradicional como el nuevo modelo de Yajagas Green. Y esto es principalmente pues, para ahorrar en costos de transacción. En realidad nos encontramos ante una situación en que las gasolinas lo que quieren es un abasto finales siempre que ellos acudan a una estación de servicio. En este sentido, pues no se puede esperar que los contratos tengan una duración tan corta. Por lo tanto, tanto Yajagas como sus franquiciatarios llegaron al acuerdo de 8 años. Y en cuanto a que se excluyen a los franquiciatarios del modelo tradicional del nuevo modelo, en realidad no es tanto así que se les excluya como tal de entrar al nuevo modelo, sino que se trata de gasolineras. El objetivo del nuevo modelo de franquicia, es más para atraer a gasolineras independientes que estén dispuestas a hacer la nueva inversión en infraestructura, que es básicamente invertir en las estaciones de carga de coches eléctricos.
diferente a cómo están las gasolineras del modelo tradicional, que solamente distribuyen la gasolina y el diésel. Por el otro lado, el nuevo modelo, además de estas estaciones de cargado que le comento, también distribuyen gasolina con etanol 85, lo cual además es un modelo como mucho más ecológico y están dispuestos además a limpias. Por lo tanto, no es que se excluya a los del modelo tradicional, sino que se necesitan de franquiciatarios dispuestos a realizar esta inversión, y por la misma razón se realizan estos descuentos para cubrir con estos costos. Muchas gracias. Sí, Eduardo, yo si quieren voy que yo primero. Yo tengo también un par de preguntas para la autoridad investigadora y también para la defensa. Para la autoridad investigadora primero, ¿podrían darme una lista de seguidores de Tesla? Se cortó tu pregunta, no pudimos escucharla. Sí, la pregunta es si me pudieran dar una lista de los 2 o 3 principales competidores de Tesla. No tenemos una lista de los 2 o 3 competidores de Tesla. De valores, ahí va a venir la lista. ¿Tienes alguna idea de cuáles pueden ser ellos? En términos de coches eléctricos, puede ser posiblemente BMW, Nissan en México. Actualmente ellos ya están instalando muchas estaciones de servicio y tienen ventas en coches eléctricos importantes. Pues no parece tan fácil rechazar la hipótesis de que los coches eléctricos y los coches de gasolina no sean competidores. Son competidores de los automotrices, sí, pero competidores. Pero no escuché la respuesta, no sé si es en mi internet o... ¿Puedes repetirla, por favor, Oscar? O sea, que los coches eléctricos son competidores de Yajagas, de los servicios que otorga Yajagas, no. O sea, podría ser competidores de los automotrices, sí. En ese sentido, no entiendo a dónde va encaminada la pregunta. Disculpa. La pregunta va encaminada a pensar si hay un nivel de sustituibilidad entre los coches eléctricos, los coches que utilizan etanol y los coches que utilizan gasolina. No son sustitutos. Definitivamente la energía eléctrica, para términos del caso, no es sustituta de los combustibles. Y en el caso de que se esté implementando una demanda creciente de los vehículos eléctricos, en todo caso, esta demanda sería atendida en primer lugar a través de medios menos anticompetitivos, como ya lo está siendo atendida, por ejemplo, por BMW y Nissan. Y por otro lado, sí incurre, o sea, adquirir un coche eléctrico incurre en costos, y las ventas en el 2019 de coches eléctricos constituyeron como un poquito abajo del 2% de las ventas totales de coches. O sea que no representan un porcentaje alto como para que sea un sustituto, al menos en el corto plazo, de la gasolina. En términos de que el consumidor pueda cambiar de motor, no lo es. La ley no tiene ningún requisito en términos de porcentajes. Si son sustitutos aunque sean el 1%. No, pero no son sustitutos, porque un usuario de un coche convencional no puede fácilmente migrar a consumir energía eléctrica. Necesitaría incurrir en costos. ¿Cuánto creen ustedes que hubiera cambiado el Herfindahl si hubieran considerado los coches eléctricos? Pues es que el Herfindahl está medido en cuestión de participaciones del mercado relevante, que es la venta de gasolina. Supongamos. ¿Cuánto crees que hubiera cambiado el Herfindahl, que estaba, según dijeron, 8,000 no sé cuánto, en caso de hubiera incluido los eléctricos? No tenemos un número en específico, sin embargo, no creemos que baje sustancialmente, y además si baja el Herfindahl no es el único indicador de poder sustancial. Como mencionamos, hay barreras a la entrada y la red de acceso a ductos. Entonces no es un argumento necesario para el poder sustancial esa definición de tu mercado relevante.
Es necesario, pero no desahoga en su totalidad el poder sustancial. Como mencioné, mencionamos otros aspectos además de la participación y el índice. En el diferencial de precios, ¿qué volumen de combustible necesitarías que transitara por el ducto para que la construcción de un ducto fuera rentable? ¿Qué volumen? Por ejemplo, el ducto Brownsville-Reynosa transporta actualmente 5.5 millones de litros. Y de hecho debería de haber una demanda desatendida, que sí la hay, para que sea rentable incurrir en estas inversiones tan grandes. Yajagas, digo, pues los entrantes no pueden invertir en estos, no porque no sea rentable, más bien por las prácticas en las que está incurriendo Yajagas. Si fuera rentable, pues a lo mejor invertiría, ¿no? Bueno, para la defensa, el hecho de que argumenten ustedes que hay ganancias en eficiencia, lo debemos considerar nosotros como una evidencia de que piensan de que a lo mejor sí han convertido una práctica monopólica relativa. No, el hecho de que estemos presentando un análisis de eficiencia solamente es porque es parte de presentar un caso más completo y porque creemos que las políticas que estamos haciendo no son anticompetitivas, más aún generan beneficios netos al bienestar del consumidor. Por eso es que las estamos incluyendo. Pero no es porque creamos que estamos incurriendo en una práctica monopólica relativa, sino porque estamos mostrando que al mismo tiempo que no lo es, hay ganancias directas de la misma. Los beneficios al medio ambiente o a la sociedad son justificativas de una ganancia en eficiencia. Si bien a lo mejor de una eficiencia tal cual no, sí son beneficio directo para el consumidor, dado que los beneficios sobre el medio ambiente repercuten directamente, uno, sobre la salud de las personas y también, asimismo, la contaminación puede directamente repercutir sobre el bienestar de las personas. Entonces, si bien a lo mejor no podríamos considerarlo una eficiencia tal cual, sí se considera una ganancia para el bienestar neto del consumidor, que es también pues una de las cosas que estamos mencionando dentro de estas ganancias. Pero una empresa puede dar beneficios sociales y tener programas de educación, y eso no le exime de sus responsabilidades de abuso del poder monopólico. No, en ningún momento estamos diciendo que esto nos exime, simplemente estamos diciendo que tenemos grandes ganancias en eficiencia producto de las políticas que estamos instaurando. Sobre la correlación del argumento de Jessica y el de Marco. Marco dijo que los precios están correlacionados entre el norte y el sur, y Jessica que están correlacionados entre el norte y el resto del mundo. Sí, respecto a eso... entre el norte y el sur. Doctor, ¿podría repetir la pregunta porque se cortó? Sí, Marco mencionó que hay una correlación de precios entre el norte y el sur como una evidencia de que hay posibilidades de intercambio entre las dos regiones. Y Jessica mencionó que la correlación está explicada por movimientos en el precio internacional. Entonces, a lo mejor eso implica que la correlación no es entre el norte y el sur, sino entre estos dos mercados y el mundo. Es correcto, la hipótesis es totalmente factible. Dentro de la consideración que nosotros hicimos y de los cálculos que hacemos, definitivamente tanto los precios del norte como los del sur dependen de los precios de referencia. Eso es totalmente cierto y sí podría darse que la correlación dependa de los precios de referencia internacional. Sin embargo, creemos que puede ser que exista una presión competitiva. Y de nuevo creemos que la carga de la prueba está de parte de la autoridad investigadora y ellos no presentaron ningún test o prueba que pudiera justificar el hecho de separar el mercado relevante, por lo que nosotros creímos relevante incluir esta parte de la correlación. Es cierto que los precios de referencia determinan los precios, tanto en el norte como en el sur, y es posible que la correlación entre los precios en esto se dé dado el mercado internacional. Es totalmente factible. Por su participación. Tengo un par de preguntas para la autoridad investigadora primero.
En 2 oportunidades, parece que fue Jessica y ya no recuerdo quién de las otras personas fue, pero 2 veces. Jessica es de la defensa. Sí, estoy diciendo ellas, Jessica y otra de las personas de la demandada dijeron que no habían cláusula alguna que impidiera abandonar la relación contractual, que no implicaba costo alguno. Son dos temas un poquito distintos, pero la pregunta es a ustedes como autoridad investigadora. Si no había, y esto es condicional a eso, si no había cláusula de penalidad, o más bien había cláusulas que especificaban que no había penalidad alguna, entonces, ¿cuál es el costo de que un franquiciado que se sintiese que le negaban el trato pudiese abandonar la relación contractual? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el daño que se deriva de esa práctica? Bueno, podemos saber que hay otros tipos de permisos necesarios para la venta, entonces hay un daño al momento de querer salir de estos contratos en los cuales no se permite que haya la libre venta y no hay cláusulas que no mencionen que no va a haber una repercusión contra el franquiciatario saliente. Sin embargo, si hay un incumplimiento del contrato, también sí podría haber un golpe contra el franquiciatario sobre daños y perjuicios por el incumplimiento de este. Ok. También para... ¿Sí? También para... si me permites complementar esta idea, la COFESE, por ejemplo, emite un de cláusulas de salida. Se cortó la internet en algún momento. Disculpa. Complementando a la respuesta de mis compañeros, en el caso análogo, la COFESE hace recomendaciones a Pemex de que la ausencia de cláusulas de terminación anticipada unilaterales por parte del franquiciatario efectivamente sí afecta la migración hacia otras marcas y le pide explícitamente que haga transparente estas cláusulas, por lo que sí representa un daño el hecho de que no estén ahí. Muchas gracias. También una pregunta para ustedes. Oscar, tú mencionaste un contrafactual en algún momento. No avanzaste en decir cuál era el daño causado. Mostraste a través de ese contrafactual que había una diferencial de precios, pero el daño mismo no lo calculan. ¿Tienen algún cálculo del daño? El daño mismo no lo tenemos calculado, puesto que los esquemas de costos son poco transparentes. Solo muestran ciertos elementos, como los costos de importación, el margen. Sin embargo, que las fluctuaciones y las brechas se deben principalmente a los elementos ausentes, que son como el costo de última milla y que justamente es el costo de transportar a través de la red de ductos de Yajagas, perdón. Ya, sí, eso está claro. Si era la pregunta, si habían avanzado en el cálculo del daño, que era un par de etapas más en los cálculos. No lo han hecho. Hacemos una simulación respecto a los precios. Si los costos fueran calculados con los precios de referencia, a ver, si quieres te la proyecto. Sin embargo, lo pusimos en gráficas distintas. Si se usara el esquema de costos y los precios de referencia, tendrían este comportamiento los precios del norte. Sin embargo, donde está fluctuando el precio aquí, si lo observamos aquí, hay un daño. O sea, hay un daño en el que no está bajando el precio, no se está comportando conforme al precio de referencia internacional y además se están inflando los costos. Oscar, me queda claro el tema de precio, pero cuando yo hablo de daño, hablo de una estimación del daño. No ok, el monto monetario no lo tenemos. Ok. Pregunta para las demandadas.
En primer lugar, Marco se refirió a que el mercado relevante vamos a hablar del producto, primero, eran todos los combustibles. Me gustaría que me explicara lo siguiente, y si me puede hacer una distinción muy clara entre lo que es el mercado relevante a nivel de la industria, voy a decir automotriz, y cómo ello se traslada a el mercado relevante que nos convoca hoy, que es el de combustibles. Porque me gustaría que me contaras cómo un automóvil que utiliza, lo dijiste muy bien recién, un combustible de alto octanaje puede bajar el octanaje o viceversa con efectos menores, pero ya incorporar el diésel como sustituto a la gasolina creo que rompería el motor y bueno, ¿dónde pongo el límite? Lo mismo sucede con los automóviles eléctricos. Yo entendería que un automóvil eléctrico no lo puedo cargar con combustible, con gasolina, pero hay una sustitución al momento de decidir qué vehículo voy a comprar. No sé si nos puedes contar un poco cómo ustedes llegan a esa conclusión de introducir en el mismo mercado relevante todos los productos derivados de la gasolina, del combustible. Correcto. Entonces, en lo que concierne al mercado del automotriz, como bien se mencionó, hay coches estándar que pueden usar gasolina, ya sea de alto o bajo octanaje. Están los vehículos de carga pesada que utilizan otro tipo de combustión y utilizan el diésel. Están los autos eléctricos que utilizan energía eléctrica. Están los híbridos que utilizan gasolina y electricidad. Y todos estos a nivel del sector automotriz, como bien menciona, son sustituibles para el consumidor a la hora de escoger un coche. Ahora, ¿por qué consideramos incluir todo esto en el mercado relevante? Precisamente lo incluimos por la parte de la consistencia temporal del mercado relevante. En la parte en la que se habla, en el presente caso, es en la parte de comercialización. Y si bien es cierto que para la demanda no puede ser no sustituible la gasolina por el diésel, por ejemplo, para un comercializador sí puede haber esta sustitución, en tanto que la estructura que utiliza para transportar la gasolina es muy similar a la estructura que puede utilizar para transportar el diésel. Ahora, en el futuro, las comercializadoras, precisamente por esta sustitución que existe en el sector automotriz, las estaciones de servicio se van a tener que ensanchar de tal manera que incluso puedan incluir gas natural o energía eléctrica. En este sentido, las comercializadoras también van a ensanchar su oferta de productos en el sentido de incluir esta diversificación. Es por esto que estamos incluyendo en nuestro mercado relevante, porque uno, creemos que hay una creciente sustituibilidad entre esto, entre la gasolina, el gas natural, la energía eléctrica y el diésel, pero a nivel del comercializador. Es decir, el comercializador va a poder ofrecer toda esta amplia gama de productos que se transmite desde la sustitución que existe del consumidor al escoger otro tipo de coche. Y sobre todo creemos en la parte de la consistencia temporal, que si se vuelve a analizar este mercado en 10 años y se sentó este precedente de que únicamente se vieron las gasolinas, en 10 años evidentemente las estaciones de servicio van a estar suficientemente ensanchadas y creemos que no, por la parte de la consistencia temporal, se debe de empezar a prever que esto es un creciente sustituto y que en el futuro será más aún. Ok. Entendería que el tema de consistencia temporal no lo veo tan claro acá. Los mercados relevantes pueden ir mutando y van a mutar en función de las tecnologías que se estén utilizando en su debido momento. Lo comento porque después ya no hay más audiencias, ¿no? Y respecto al otro argumento, que es un poco la idea de los supermercados, entendería la idea del one-stop shopping, digamos, acá, que es el argumento que tú mencionas. Hay otra línea que la autoridad investigadora dijo en su oportunidad, sobre todo en el cierre, pero ya lo repitieron varias veces, y ustedes nos hicieron cargo, me gustaría que se hicieran cargo, que es que acá se utilizó, entre otras medidas, una medida que está en cuestionamiento en otras partes, en la jurisprudencia que fue mencionada, que son los descuentos retroactivos. Bajo la supuesta lógica de que quería implementarse una política voy a decir, más verde en combustibles. Mi pregunta es, voy a repetir la pregunta de ellos de una manera quizá no tan bien,
pero no hay una mejor opción para implementar o que el país tenga estas gasolineras que además provean de energía eléctrica moderna, etcétera, etcétera, sin prácticas de descuentos retroactivos. No había una medida diferente, más eficiente a ojos del consumidor y la competencia. Pues nos parece importante resaltar que los descuentos no siempre o no deben ser considerados perjudiciales. En un principio hay varios tipos de descuentos, como usted menciona, los retroactivos, pero en este caso consideramos que los descuentos que estamos pues dando a nuestros compradores, se trata de descuentos por volumen. Estos descuentos, conforme a la doctrina de derecho de competencia económica, se ha establecido que realmente no causan un daño a la competencia, al menos que estén estructurados conforme a descuentos por lealtad, pero bueno, eso ya establecimos por qué no es así. Pero bueno, retomando lo que estaba diciendo, estos descuentos reflejan un tipo de eficiencia en costos al incrementar la escala que se demanda. De este modo, este tipo de descuentos no se perciben como algo dañino a la competencia, al menos que, como ya se dijo, pues se deriven en un daño a la competencia que sea cuantificable. Lo que estoy intentando decir es que los descuentos por sí mismos no son perjudiciales. Se debe comprobar que estos tienen un efecto negativo en la competencia. En el presente caso, aparte de que son un tipo de descuentos que no son considerados peligrosos por la doctrina, por otra parte tampoco se demuestra que exista ningún daño derivado de los mismos. Andrea, yo lo que entendí de toda la exposición y del caso es que este es un descuento por volumen respecto al volumen transado el año previo. Y en tal sentido es retroactivo. No es una compra corriente de mayor volumen y que signifique un descuento en el periodo actual, sino que el descuento tiene que ver con lo que sucedió en el periodo anterior. Corríjame si estoy equivocado. Sí se toma en consideración la compra del año anterior. Sin embargo, en este caso me gustaría resaltar que, como le dije anteriormente, para que este descuento efectivamente sea una práctica anticompetitiva, deben concurrir varios requisitos. En primer lugar, se debe probar que existe un efecto de succión en el mercado por parte de Yajagas. Y bueno, en este sentido, Yajagas debería estar, por así decirlo, quitándole clientes a un competidor que sea igualmente eficiente que él. Pero esa otra línea argumental, pero la pregunta concreta es, ¿no había otro mecanismo para lograr lo mismo? En ese sentido, discúlpame, en ese sentido, o sea, nos gustaría destacar que también si bien los descuentos, por supuesto que tienen que ver con el volumen de compra del año anterior, se señala que esto es para justamente cubrir la inversión que tienen que realizar los nuevos franquiciatarios por la nueva infraestructura y la inversión en publicidad que tienen que realizar en virtud de las nuevas obligaciones del contrato de franquicia. Entonces, Yajagas consideró como un mecanismo precisamente para como apoyar a estos nuevos competidores cuando entren a este nuevo modelo. Ok, muchas gracias. Perfecto, si no hay más preguntas por parte del jurado, podemos dar por terminado esta etapa de preguntas. Muchas gracias por esta excelente audiencia, muchas felicidades a ambos equipos por su desempeño tanto en esta audiencia como a lo largo de toda la competencia. Llegar hasta aquí es todo un logro, muchas felicidades. Y pues muchas gracias a este honorable jurado, ha sido un honor tenerlos aquí, gracias por su tiempo y su apoyo. Entonces, me gustaría pedirles a los participantes si pueden abandonar la sala para que los jueces puedan deliberar. Felicidades por su trabajo a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.